Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte del entrenamiento. Recuerdan que primero habíamos entrenado la capa radial, habíamos encontrado el vector de medias de las gaussianas, y ahora nos quedaría entrenar la capa de salida o, en definitiva, el perceptrón simple que está a la salida. El entrenamiento es bastante sencillo y se basa en una simplificación elemental. Habíamos dicho que entrenábamos la capa base radial, la dejábamos fija, dejábamos los valores de las medias sin modificar, y luego entrenábamos con la capa radial fija la segunda capa. Esa es la simplificación importante en este entrenamiento, y nos va a permitir obtener un algoritmo bastante elemental. Tenemos las entradas, habíamos supuesto hoy que eran dos entradas, X1 y X2. Teníamos la capa radial con, supongamos, 4 neuronas con sus gaussianas ya entrenadas, ya fijas. ¿Se acuerdan que los pesos entre la entrada y la capa radial también quedaban fijos y lo habíamos dejado todo con valor 1? Y ahora lo que tenemos que entrenar es la segunda parte, pero nosotros podemos pensar que si todo esto va a estar fijo, tanto la capa radial con sus neuronas como la capa de entrada, esto mismo lo podríamos dibujar así, como que acá tenemos algo que no nos interesa qué es, que cuando entran dos entradas nos da 4 valores. Y podemos pensar ahora que directamente esos 4 valores son las nuevas entradas a nuestra neurona de salida. O sea que para cada entrada que venga, lo que vamos a hacer es pasarlo por la función radial y obtener como si fueran 4 entradas nuevas. Y esas entradas las podemos considerar que son simplemente las entradas al perceptrón simple que tenemos en la salida. De esa manera nos podemos olvidar de todo esto. Imagínense que todo este proceso previo ustedes lo hacen, parten de un archivo de texto que tenía X1 y X2, generan otro archivo de texto que tiene X'1, X'2, X'3 y X'4, y con ese otro archivo de texto es que entrenamos la capa de salida. Nos olvidamos de que hubo un entrenamiento previo de la parte inicial. Eso simplifica mucho las cosas, porque ahora lo único que tenemos que hacer es entrenar un perceptrón simple como ya sabíamos entrenarlo desde antes. Entonces acá está representado matemáticamente esa salida, y lo que estamos fijando es este pedacito de acá adelante. Eso queda fijo, es una función fija que se aplica a las entradas, que viene una entrada en R a la 2 y da una proyección de esa entrada en R a la 4, y con esa entrada es con la que tenemos que entrenar. Entonces hay varios métodos para entrenar o obtener esa matriz de pesos. Un método es el de la pseudo inversa, es decir, muy resumidamente, poder pasar esto para aquel lado y obtener esos valores, esa matriz W. Y el otro es el método que ya conocemos, un método de gradiente basado en error cuadrático, igual que el que utilizamos para entrenar un perceptrón simple. Vamos a suponer que tenemos este error. Fíjense que acá aparece nuevamente K, que no es la K de la cantidad de neuronas o de centroides, acá es la K de la capa de salida. Podría haber más de una neurona en la capa de salida, entonces K puede tomar valor 1, 2, 3, 4 hasta la cantidad de salidas que tengamos. Vamos a medir el error, como lo medimos siempre, la resta entre lo que sale de la red y lo que debería salir. Fíjense que acá volvemos al esquema de entrenamiento supervisado, o sea, necesitamos la salida correcta para hacer este entrenamiento, igual como la necesitamos para el perceptrón simple, ¿no? Entonces, si ponemos eso en términos de lo que ya conocemos, fíjense que acá está el promedio ponderado de las salidas de la capa radial. Recuerden que estas salidas las considerábamos fijas. Metíamos una entrada en el ejemplo
de 2 elementos y nos salía un vectorcito de 4 elementos, no importa cómo, pero eso era algo fijo. Y este es el peso que pondera cada una de esas dimensiones y que se va acumulando en la capa de salida. Acá vuelve a estar la salida correcta, la salida deseada, y volvemos a construir un criterio, como hicimos antes, de error cuadrático medio. El cuadrado, ¿se acuerdan que era para que no se compensen las salidas positivas con las salidas negativas? Por ahí una neurona da un error positivo, la otra neurona da un error negativo, y como acá estamos sumando sobre todas las eventuales neuronas de salida, se podrían estar compensando. Me dicen que hay error cero cuando en realidad todas se están equivocando, pero unas para un lado y otras para el otro. Entonces por eso es que ponemos este cuadrado. Como pasaba antes también, este cuadrado podría haber sido una función valor absoluto o cualquier función. Hay muchísimas funciones no lineales que pueden cumplir con esta función o con este objetivo, pero el cuadrado tenía algunas ventajas adicionales. En particular nos interesa, para verlo simple y práctico, la facilidad para encontrar la derivada, que es lo que vamos a tener que hacer a continuación. Así que para sacar la derivada de una función teníamos la función tal cual como está. Fíjense que tenemos esto acá, y la derivada de lo que está dentro, que es lo que nos queda acá. Fíjense que acá este cuadrado, para eso estaba el 1/2, se me simplificó ahí. Y ahora nos queda sacar la derivada de eso que está dentro, que bueno, es muy simple porque estamos derivando con respecto a los pesos. O sea que esta sumatoria, como hacíamos antes, para todos los valores de j que no sean exactamente el j contra el cual estamos derivando, va a ser una constante. Esto también es una constante, o sea que se va. Y nos queda la variable contra la cual estamos derivando por una constante, o sea que va a quedar esa constante directamente. Así que acá esto era el error, simplemente lo volvemos a poner como E, y acá fíjense que queda ni más ni menos que la salida de la capa radial, la salida de la neuronita J-ésima en la capa radial. Así que nos quedó muy sencillo. Esto es casi igual a lo que hicimos en una de las primeras clases con el perceptrón simple con salida lineal. Fíjense que este es un perceptrón simple que no tiene sigmoidea, ni signo, ni ninguna cosa rara. Directamente es la salida de la sumatoria del promedio ponderado de las entradas que recibe. Así que con eso encontramos una regla de actualización. Acá hay un pequeño cambio de notación respecto a lo que habíamos encontrado para el perceptrón simple, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos que el peso en la iteración siguiente va a ser igual al peso en la iteración actual menos una velocidad de aprendizaje por todo esto que es el error, por la entrada al perceptrón simple, que vendría a ser la salida de la capa radial. Vamos a ver, para cerrar esta partecita, algunas ventajas y desventajas comparativas entre las redes con funciones de base radial y los perceptrones multicapa. Fíjense que el perceptrón multicapa necesita más de una capa oculta, y se puede decir que la red de base radial tiene una capa oculta, o casi podríamos decir que tiene una capa de entrada, que es la capa radial, y una capa de salida. Así que la arquitectura es mucho más sencilla y no necesita tener más capas ocultas, como habíamos visto en ese gráfico de las regiones de decisión, para poder resolver ciertos problemas más complejos, cóncavos, convexos, etc. Con una capa oculta nomás, que es la capa radial, puede resolver cualquier tipo de problemas. ¿Por qué? Porque básicamente puede partir el espacio con las gaussianas, ubicándola donde quiera, puede partir el espacio como quiera, y puede formar regiones incluso muy complejas, de la forma que quiera, aumentando la cantidad de gaussianas. Fíjense que acá estoy formando una región bastante compleja, poniéndole más gaussianas en la capa oculta.
tantas como necesite para darle forma a la región esa. Otra de las características distintivas es que en el caso de las funciones base radial tenemos justamente las funciones base radial, en nuestro caso gaussianas, para los ejemplos que vimos, y en el otro caso tenemos que hacer esta combinación de hiperplanos sigmoideos, ¿se acuerdan los papeles doblados que decíamos al principio? Esa es otra diferencia importante entre ambas arquitecturas. Otra característica es que las representaciones que tiene las redes con funciones de base radial son locales. O sea, yo tengo un círculo, una esfera en R3 o lo que sea en la dimensión que sea, pero que abarca una zona del espacio nomás, una zona acotada. En cambio, cuando teníamos los hiperplanos, siempre un hiperplano cubría justamente la mitad del espacio. Siempre separaba la mitad que sí y la mitad que no. O sea que no eran localizadas las funciones que estábamos acumulando o sumando. Otras particularidades también son que la convergencia es más simple. Fíjense que no tenemos una retropropagación con este método de K-medias y ajuste de pesos en la capa de salida. El entrenamiento es muy rápido. La arquitectura también es muy simple, no tenemos múltiples capas como ya dijimos. Y otra particularidad interesante que tiene esta red neuronal es que combina distintos paradigmas de aprendizaje. Como vimos en una primera instancia, hacemos aprendizaje no supervisado, es como que exploramos el espacio de soluciones pero sin la necesidad de conocer cuáles son las salidas correctas. Estamos explorando la distribución de los patrones, no importa de qué clase son, en todo el espacio, y luego sí, en la capa de salida hacemos un aprendizaje supervisado y ahí sí corregimos para que se minimice el error de clasificación o de aproximación.